un video. Ahora se trata de Mateo 28:19. Estuve conversando con dos amigos. Uno de ellos está de alguna forma empezando a interesarse por la escritura. El otro no se interesa porque dice que está adulterada, que el hombre la tomó y la adulteró toda, cambió todo. Más o menos eso me dice. Entonces estuvimos conversando sobre este tema, sobre Mateo 28:19 y algo de lo que ya dije. Mi otro amigo cree que hay adulteraciones, la pluma mentirosa del escriba, dice que el escriba, que antiguamente los escribas trabajaban para personas adineradas, entonces ellos podían convencerlo que cambiaran cosas. Yo también creo, según la escritura, dice que la pluma mentirosa cambió la mentira en verdad, y me parece que está desfasado el volumen, que sea el audio con lo que se ve ahí mover la boca, pero vamos a ver si es que después lo arreglo. Lo que decía, que sí, yo pienso que hay, como sabemos, bueno, yo creo que muchos saben, que la escritura, los textos más antiguos, ¿cierto? No están los originales, sino que hay copias de copias de copias. Entonces, por esa razón, uno tiene que hacer una investigación en la misma escritura, ya no de otro lado, sino que la misma escritura nos da, a ver cómo lo digo, de alguna forma, al escudriñar, revisar ciertos textos, nos podemos dar cuenta que hay una adulteración, ya también hay una mala traducción de muchas traducciones. Entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, Mateo 28:19. Yo ya hablé también de este texto de Proverbios 8:22, en donde en algunas traducciones dice crear, pero al ver que dos textos más adelante dicen engendrar, entonces dos tienen la fuerza de alguna forma obligar a que el texto que está contradiciendo estos dos se traduzca también por una palabra que no diga crear, sino que haga entender de que no fue creada la sabiduría, porque no podrían haber un texto que contradiga a dos. Así también aquí vamos a ver Mateo 28:19, en donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí es un mandato, aquí es una orden, ¿ya? Eso es lo que debemos tomar en cuenta, que al parecer muchos no toman en cuenta. Podría agregar también que yo era trinitario, ya no lo soy, tampoco unicitario, ni de ninguna religión. Entonces cuando yo veía esto y los unicitarios decían que no se había bautizado, nadie no obedeció, entonces yo lo tomaba a la ligera, pero después que empecé a estudiar las escrituras, a escudriñar, ya empecé a entender muchas cosas que me hacían ver de que de alguna forma ellos tienen razón, ¿ya? No por eso, claro, no por eso yo voy a ser unicitario. Ellos al ver este video, si alguno lo ve, yo creo que va a quedar feliz, porque yo le estoy dando la razón, pero no en la doctrina que ellos enseñan. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a ver. Porque aquí yo veo que fue adulterado. Porque como digo, son copias de copias. Entonces, por ahí algún escriba con su pluma mentirosa cambió la verdad en mentira, ¿ya? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, aquí vemos que el Señor le está diciéndole a los apóstoles y a los que escuchen, ¿por qué le llaman Señor, Señor si no hacen lo que Él dice? Entonces, si ninguno de los apóstoles obedeció, entonces, ¿cómo le iban a llamarle Señor, Señor, si no le obedecieron? Ya, aquí vamos a ver Mateo 7:24. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ven, dice cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, ¿ya? Es decir, obedece. Cualquiera que oye su palabra y le obedece, lo compara como alguien que edificó su casa en la roca. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces
Ven, aquí si meditamos, entonces habría que ver si uno de los apóstoles obedeció, y si no obedeció, entonces eran insensatos, no prudentes. Seguimos, Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Aquí otra vez vemos un mandato, ya, ¿cierto? Se le mandó a hacer un trabajo. Vamos a ver si lo obedeció. Mateo 21, 29. Respondiendo, él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Mateo 21:30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces vemos que aquí él pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Yahshua Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad del Padre. Entonces aquí vemos otra vez que se dio un mandato, ¿cierto? Y uno de ellos obedeció. Pero vamos a ver si aquí supuestamente se mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Vamos a ver si es que bautizaron así. Entonces acá yo le puse: todo lo que sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre del Señor. ¿Quién lo dice esto? Pablo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Ven? En mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ya, aquí vemos que se está poniendo como un requisito que se hicieran las cosas en su nombre. Pues dice Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías o Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que Pedro bautizó en qué nombre. Dijo que se bautizaran en qué nombre. En el nombre del Hijo. Algunos dicen que acá en Mateo 28, 19 era en la autoridad de, pero vemos que aquí se están dando 3 nombres, pero acá Pedro pronunció solamente el nombre del Hijo, Yahshua el Mesías o Jesucristo. Ahora Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo nombre, no 3. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahshua o Jesús. ¿Ven? Seguimos con la misma línea, el mismo contexto. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo, dice Yahshua el Mesías o Jesucristo, es el Hijo de Dios. Aquí debió haber dicho creo en, pero bueno. Hechos 8:38. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Si se dan cuenta, este es otro tema, pero dice el Espíritu del Señor, ¿no? Entonces aquí vemos que el eunuco se bautizó en el nombre de Yahshua el Mesías o Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces seguimos viendo el mismo contexto. No vemos que Felipe haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yahshua o Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces seguimos viendo el mismo contexto. No hay un texto que diga que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si vemos acá, ya estuvimos leyendo estos textos en donde aquí Mateo 28, 19 es un mandato, ¿ya? Acá también se mandó a estas personas. El Señor dice que le compararía como un hombre prudente o insensato. También dice que un hombre tenía 2 hijos,
y uno obedeció. ¿Por qué? Porque era un mandato, porque era una orden. Entonces uno obedeció. Hasta ahora aquí no vemos que uno de los apóstoles haya obedecido. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yahshua Jesús. Ya, seguimos con el mismo contexto. No hay hasta ahora alguien que haya obedecido. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Ve, su nombre, no dice los nombres. Su nombre, ¿a quién se refería? Al nombre del Señor. ¿Ya? Seguimos en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías o Cristo, Yahshua Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces acá de nuevo vemos que no hay tres nombres, sino en el nombre del Señor, de Yahshua el Mesías o Jesucristo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yahshua Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces vemos que todo lo que se hiciera de palabra o de hechos, que se haga en el nombre del Señor. Hasta ahora no vemos que se hable de tres nombres. Acá tenemos dos textos más. Dice Apocalipsis 3:12, a él que venza haréle columna en el santuario de mi Dios o del Dios de mí, y fuera de ningún modo saldrá ya, y escribiré sobre él el nombre del Dios de mí y el nombre de la ciudad del Dios de mí. Acá no se puede tomar la ciudad como un tercero. Después dice la nueva Jerusalén que bajó del cielo, del Dios de mí, y el nombre de mi nuevo, mi nombre nuevo. Entonces aquí vemos que los que vencieren tendrían el nombre del Padre y del Hijo, ya, no de tres. Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, que tenían el nombre de él y el de su Padre. Entonces seguimos viendo dos nombres. Entonces, según todos estos textos, ninguno obedeció. Si alguno tuviera un texto en donde mostrara que alguno de los apóstoles obedeció y bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo muestre, que muestre ese texto para que muestre que alguno de ellos obedeció. La cuestión es aquí que esto es un mandato, un mandato. Y vemos que si todos bautizaron en el nombre del Señor, quiere decir que esto está adulterado, que el Señor dijo que los bauticen en mi nombre, porque según todos estos textos, el contexto general habla de obediencia, habla de un mandato, y de que la única obediencia que ellos mostraron es que bautizaron en el nombre del Señor. Entonces, como dice aquí, cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Entonces ellos obedecieron, porque para ellos, para Pablo, el Hijo de Dios era su Señor. Vemos en 1 Corintios 8:6, dice un Señor. En Efesios 4:5 dice un Señor. Entonces ellos tienen que haber obedecido bautizando en el nombre del Señor, del Hijo de Dios, de Yahshua el Mesías o Jesucristo. Entonces, con todo esto queda claro que este texto está adulterado porque, como digo, son copias de copias de copias. Entonces, nadie puede decir que en la original dice esto, en la original dice esto. Entonces, como no hay uno original, entonces ellos no tienen evidencia para mostrar que esto no fue adulterado. Pero sí aquí de alguna forma estaríamos haciendo una crítica textual, tomando textos que muestran que no son tres nombres, sino dos nombres, y que obedecieron y bautizaron en el nombre del Señor. Yo creo que con esto sería suficiente. No sé si agregaría algo más. Hay muchos temas que tocar. También por ahí hice un comentario en un video de Carlos Ochoa. Alguien me dijo que si es que yo denunciaba las mentiras, se suscribiría a mi canal. Pero
como siempre lo he dicho, yo no ando buscando suscriptores, tampoco que le den manito arriba. Si alguien comenta, bienvenido sería el comentario. Ahí se podría entablar una conversación para llegar a la verdad, porque como dije, yo fui trinitario. Entonces después yo empecé a estudiar la escritura, me di cuenta que la Trinidad no tenía sustento en la escritura. Desde ese momento empecé a escudriñar la escritura y empecé a ver muchos vacíos en la Trinidad, muchos vacíos que no pueden llenar. Ya tengo muchos argumentos para mostrar que la Trinidad tiene muchos vacíos. No es la única religión que tiene vacíos. Ya la unicidad, los testigos de Jehová, la Iglesia Romana Católica, los adventistas, mormones, los judaizantes, los raíces hebreas, judíos, porque en el fondo raíces hebreas y los judíos tienen un tipo de unicidad, y muchos no creen en el Nuevo Testamento, pero con el Antiguo Testamento basta y sobra para mostrar que la unicidad no tiene sustento en la Escritura. Como digo, hay muchos temas que tocar y en mi canal tengo varios temas. Como dije, hace tiempo que no hacía un video, ya no sé si siga haciendo videos. Lo que pasa es que al hacer un video en vivo hay que cortar los errores, los silencios muy largos. Entonces por eso igual es un trabajo arduo. Muchas veces uno se lleva horas y horas cortando los silencios para que quede un video más corto y no queden silencios tan largos. Entonces por eso y quería comentar también que ahora estoy participando en un canal que se llama Examinamos tu Doctrina. Encuentro que es un canal muy ameno. Lo acogen de forma, yo creo, aceptable en ese canal. Ya me he metido en muchos canales, a uno lo cortan en otros canales, no lo dejan opinar, ¿ya? Y si uno muestra de alguna forma que lo que defiende ese canal no tiene mucho sustento de la escritura, entonces a uno lo bajan o lo cortan o no lo dejan hablar. Así que por eso yo trato de no ahondar mucho en lo que yo creo, pero sí he tenido debates ahí en ese canal. Así que bueno, ahora sí me despido. Bendiciones. Pídanle, como siempre me despido, pídanle al Elohim verdadero que Él les enseñe a interpretar lo que Él mismo inspiró. Esto que sea para la honra del Padre y de su Hijo, como bien dice la Escritura. Honrad al Hijo como honran al Padre. Así que para ellos sea la honra, la gloria y la alabanza. Bendiciones. Me despido.